Bien, muchas gracias por la invitación. Felicitar también al comité organizador por la impecable organización que hice. Me parece, cuando me invitaron a dar esta charla, me pareció súper interesante, o sea, me pareció un súper buen tema, digamos, porque algo que se está conversando, algo que de hecho es un tema en desarrollo dentro de los especialistas e incluso los subespecialistas que se dedican a las enfermedades intersticiales, de cómo ir enfrentando a estos pacientes. Ustedes se van a encontrar en su práctica clínica, se dediquen o no a la parte respiratoria, con pacientes con enfermedades intersticiales, y en general es bueno ir teniendo de alguna forma conceptos claros y que nos digan qué decisiones ir tomando con los pacientes más allá de saber o no de la enfermedad de la enfermedad intersticial propiamente tal. Para partir entonces, esto que les decía, por supuesto no es necesario memorizarlo ni aprendérselo de memoria. Esto probablemente es como el equilibrio hidroelectrolítico, que uno lo lee cada vez que tiene una hiponatremia y tiene que volver a leerlo. Me pasa a mí por lo menos. Cada vez que uno se enfrenta a una enfermedad intersticial, uno sabe que tenemos los tres grupos de la izquierda de ustedes. Las enfermedades intersticiales idiopáticas. Uno le dice al paciente: usted puede tener su fibrosis porque una causa desconocida, tal vez fumó, tal vez estuvo expuesto a algo. Usted puede tener su enfermedad intersticial porque tiene una enfermedad autoinmune o porque tiene una enfermedad por inhalación. Esos son como los tres grupos que uno conversa a los pacientes cuando consultan por una enfermedad intersticial. Y le dice también que existen otras como la sarcoidosis y otras más raras, quísticas, etc. Aquí en el grupo izquierdo, digamos, está la fibrosis pulmonar idiopática como primer grupo, que es el paradigma de la enfermedad fibrosante. Y aquí viene, ¿qué significa enfermedad fibrosante? Aquí me faltó... no está. Vamos a partir diciendo que no es fibrosante. No es fibrosante la primera, que en el fondo es... aquí, este es un escáner que muestra micronódulos difusos. Eso no es fibrosis, son nódulos pulmonares, pero es una enfermedad intersticial. Esta otra imagen de escáner que muestra vidrio esmerilado, que es una enfermedad intersticial, pero no es fibrosis. Y tenemos el tercer ejemplo. Estos son ejemplos, no quiero ser como dar todas las definiciones, pero ejemplos clásicos. Esto es un paciente que tiene aumento de la densidad con mosaico, que esto puede ser una hipersensibilidad, una enfermedad reumatológica, ansiedad, etc. ¿Qué tampoco es fibrosis? ¿Qué es fibrosis pulmonar? Y aquí también hay unos temas controversiales a veces. El panal, por supuesto, todos ustedes han escuchado que el panal de abeja es fibrosis, ¿verdad? Como sale aquí en la imagen de abajo. Bronquiectasia por tracción también son hallazgos que muchas veces se confunden con panal. Aquí podríamos estar harto rato con el doctor Peña, con el doctor Arancilla, discutiendo si esto es bronquiectasia por tracción o es panal. Bueno, estas son bronquiectasias por tracción, a mi parecer. Lo que estamos viendo acá abajo es más bien panal, y lo que vemos acá es retículo. Entonces, panal, bronquiectasia por tracción y disminución de volúmenes pulmonares, esos son tres signos inequívocos de fibrosis. Uno ve estas cosas y dice, hay fibrosis. Ahora, también aquí hay un dato controversial: las alteraciones reticulares. Las alteraciones reticulares muchas veces pueden ser engrosamientos septales por otras causas, congestión pulmonar, ¿verdad? Incluso infecciones. Pero cuando son alteraciones reticulares gruesas, irregulares, y sobre todo si persisten en control de tomografía, uno dice, bueno, aquí hay fibrosis pulmonar. ¿Y qué significa progresivo? ¿Qué significa progresivo? Progresivo significa, bueno, esta es la clásica curva de descenso de la función pulmonar o de la progresión de la fibrosis pulmonar idiopática, que, como les decía, es el ejemplo, ¿verdad?, el paradigma de enfermedad fibrosante progresiva, que nosotros sabemos que tiene una evolución que puede ser un poco más lenta, un poco más rápida. El promedio anda alrededor de 3 o 4 años. Vemos a veces pacientes con curvas de descenso muy rápidas, sobre todo pacientes jóvenes. Si ustedes tienen un paciente de 50 años, por ejemplo, que tiene panal, pucha, ese paciente tiene mucho riesgo de ir rápido y tener una progresión rápida, y por lo tanto hay que tomar decisiones rápidas.
versus un paciente que tal vez tenga 70 años, 75 años con PANAL, que uno dice, bueno, aquí probablemente esto puede tener una evolución un poco más lenta. Entonces hay distintos tipos de evolución y muchas de ellas causadas por estos cuadros que son las exacerbaciones agudas, que deterioran mucho más rápido la función. Entonces, disculpen esta diapo media sobrecargada, les voy a dar un resumen después, pero esto, les quise poner esto porque esto es lo que dice la guía, en el año 2022, la ATS, sacó la guía, una actualización en fibrosis pulmonar idiopática y agregó este concepto de fibrosante o fibrosis pulmonar progresiva. Y básicamente, y esto es lo que les decía, que a veces incluso sin tener muy claro el diagnóstico de base, uno dice, bueno, un paciente que tiene fibrosis pulmonar, por los hallazgos que mencionamos, otra pregunta que uno se hace habitualmente, pero si tengo 2 bronquiectasis por obstrucción o tengo 2 PANAL, 2 quistes, ¿eso es fibrosis? Bueno, no hay un punto de corte absoluto todavía. Se dice que más del 10% de compromiso es un compromiso significativo y ahí en adelante se ha demostrado que la curva de progresión empeora. Entonces tenemos un paciente con una enfermedad fibrótica, incluso sin saber mucho de su etiología, y sabemos que tenemos que fijarnos, y esto es lo que me gusta de este concepto, en 3 pilares. El pilar de los síntomas, en el fondo es empeoramiento de los síntomas, que básicamente son tos y disnea en fibrosis pulmonar. La alteración fisiológica, que aquí se define como caída absoluta de la capacidad vital. La capacidad vital forzada, la espirometría es nuestro dato, nuestro parámetro más duro para tomar decisiones. No así la difusión, que es un poco más variable. Ustedes saben, hay compromiso cardiovascular, a veces que puede disminuir la capacidad de difusión. Entonces, 5% al año, este es como el número más importante, diría yo, dentro de esta guía. Y también la evidencia de progresión radiológica, aumento del PANAL, aumento de las bronquiectasias, hallazgos de fibrosis, no un aumento de merilado así difuso que puede ser otra cosa, puede ser una exacerbación, etc. Entonces, estos 3 pilares son los que nos propone la Sociedad Americana de Tórax. Y de ahí en adelante ha habido mucha discusión, y esto es lo que yo les digo que es un tema en desarrollo. ¿Qué sabemos nosotros en términos de los parámetros que nosotros debiésemos considerar para la progresión? El dato más importante es este, la primera línea, que es la más gorda, digamos, porque es la que tiene más importancia. La caída de la capacidad vital forzada de más de 10%. Incluso aquí no pone mucho la temporalidad. Uno dice, bueno, dentro del año, como más adelante hay trabajos que hablan de 2 años. Pero este es el dato duro. Estos son pacientes que se mueren más rápido, tienen que ir a trasplante más rápido. O sea, aquí el juego es, cae la capacidad vital forzada más del 10%, ese paciente tiene peor sobrevida libre de trasplante. Ese es el dato duro, digamos. Y entre medio aparecen todas estas otras parámetros que se han ido midiendo en trabajos de investigación y que han servido para ir fundamentando el uso o no de fármaco antifibrótico en estos pacientes. Este, como les digo, es uno de los trabajos, yo diría que el trabajo más importante, el estudio INVIL del año 2019, en donde la gracia que tiene este estudio, aparte del resultado que fue positivo para el uso de un antifibrótico, en este caso en intranil, en este tipo de enfermedades no FPI, pues ya teníamos datos de utilidad de fármaco en FPI, lo hicieron más didáctico, digamos. Caía esto dentro de 24 meses. Ojo, que eso es dentro de 12 meses o dentro de 24 meses. No es que lo espere 12 meses para la caída. Si esa caída se presentó antes, bueno, ya es significativa. Entonces aquí hacen el constructo, entonces, este es el dato duro, el criterio A, y después estos criterios que son la combinación entre datos fisiológicos, radiológicos, ¿verdad? Y de síntomas. ¿Cuál es la probabilidad de que mi paciente que yo estoy viendo frente a mí se comporte como fibrosante progresivo? Porque ese es el dato. O sea, si sabemos que tiene una fibrosis pulmonar idiopática, tiene PANAL, un patrón UIP, que es el característico de la fibrosis pulmonar idiopática, como sabe más o menos la curva que le mostraba, esa clásica de caída, ¿qué va a pasar? Pero ¿qué pasa si tengo un paciente que tiene una fibrosis pulmonar con estos hallazgos que les contaba y tiene, por ejemplo, una artritis reumatoide o tiene una esclerodermia? Bueno, esto también viene en esta guía 2022, fue aclarando. Esto también está en desarrollo todavía. Hay algunos números con los que uno puede tal vez no estar en mucha acuerdo, digamos, pero lo clásico, las más riesgosas son la hipersensibilidad fibrótica. De hecho, la hipersensibilidad que tiene PANAL se comporta, en teoría, como una fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos también la artritis reumatoide como una enfermedad
que también tiende a progresar cuando tiene patrón fibrótico, que es la esclerodermia, que como la tabla me parece que tienen un módulo de enfermedades intersticiales asociadas a las enfermedades de tejido conectivo, pero la esclerodermia de todas maneras. Y dentro de la idiopática, la NCP idiopática, está la fibroelastosis, o sea, hay este grupo, esta es más o menos la proporción de pacientes que al enfrentar uno pudiese sospechar que van a ir a un fenotipo progresivo. Esta es la deuda que tenemos y esto es lo que se está trabajando, porque aparte de tener el diagnóstico y tener el escáner, ¿qué otra cosa me puede decir a mí que el paciente está en riesgo de progresar o no? Y aquí hay una serie de biomarcadores, al igual como les conversaba el doctor Peña, que son los trabajos que se vienen. Estamos trabajando con, por ejemplo, marcadores tan interesantes como el KL6. De hecho, hay puntos de corte. Uno sabe si el paciente tiene, esto es en sangre, niveles de KL6 mayor a 1000, tiene un riesgo de progresión mucho más alto, y entonces lo puede ir tomando decisiones más precoces. Lo mismo con algunos datos como mutaciones de genes de telomerasa, el polimorfismo MUC5B, que suenan un poco futuristas, pero en verdad son biomarcadores que ya se están utilizando en algunos centros, y en Chile también se está pensando en comenzar su uso. ¿Qué tenemos ahora? Esto siempre les digo, ¿cuál es el biomarcador que nosotros tenemos de progresión en este momento? El panal. Ustedes saben que el panal de abeja es un biomarcador que es transversal. O sea, yo tengo un paciente con AR, panal va a progresar. Tengo un paciente con esclerodermia, panal va a progresar. Yo tengo un paciente con una hipersensibilidad, panal va a progresar. Entonces, este es el biomarcador que veo. Y el otro biomarcador que tenemos al alcance es la capacidad vital forzada. Nosotros sabemos que si un paciente debuta con una capacidad vital forzada baja, su riesgo de progresar va a ser más alto. Si tiene una función más bien normal, su riesgo de progresión o de exacerbación es un poco más bajo. ¿Y cómo manejo el paciente que se me presenta y tiene un diagnóstico de una enfermedad intersticial independiente de su etiología y se está comportando con este fenotipo? Bueno, el manejo es bien integral, o sea, y esto yo creo que es una de las cosas que hemos ido afirmando también en la sociedad. La rehabilitación pulmonar oportuna. Ayer estaba haciendo el poli en el tórax y llegó un paciente que derivé a hacer rehabilitación a atención primaria, y porque no usaba oxígeno le dijeron que no necesitaba rehabilitación. Y eso es un concepto súper erróneo. La rehabilitación pulmonar se inicia precozmente. Incluso el paciente empieza a tener disnea de esfuerzo, nosotros ese paciente debiésemos enviarlo a un programa de rehabilitación. Eso es lo que está demostrando la evidencia actualmente. La oxigenoterapia es también importante. La oxigenoterapia es importante. La vacunación adecuada, vacuna de influenza, vacuna de neumonía, de neumococo, la vacunación para BRS, bueno, son temas que hay que ir conversando. El manejo de las comorbilidades, también un tema bien importante, desde comorbilidades nutricionales, desnutrición, apnea del sueño, cuál es el futuro de ese paciente y ver si hay que derivarlo precozmente al programa de trasplante, incluso a veces ni siquiera con la indicación de trasplante, sino que para que se haga el estudio respectivo. Respecto a los trabajos, a los antifibróticos, el único antifibrótico que tiene evidencia con un trabajo prospectivo randomizado es el nintedanib, que demostró claramente en este estudio del 2019 de INVID una separación de los pacientes, de la caída de la capacidad vital entre los pacientes que estaban en el tratamiento y el placebo, incluso cuando tenían patrones UIP y no UIP. Entonces, este es el único antifibrótico actualmente aprobado que tiene esta evidencia. Y la pifeniona, leído mal no porque sea un mal fármaco. De hecho, este trabajo, que el RELIEF, que trató de probar lo mismo, pifeniona en pacientes con fibrosis progresiva, no alcanzó a cumplir su objetivo, que era también la diferencia, ¿verdad?, en caída de la CRF por un reclutamiento lento de los pacientes, y esto fue por la pandemia de COVID. Probablemente si no hubiese habido COVID, hubiese sido un fármaco adecuado y hubiese cumplido tal vez el objetivo. Entonces, para terminar, estos son los mensajes claves que les quiero dejar. Existen enfermedades difusas con comportamientos progresivos no FPI.
Estas se asocian a mal pronóstico, como les decía, sobrevida libre trasplante disminuida. El principal parámetro de mal pronóstico, independiente de todo el listado que uno use para clasificar o no el fibrosante producido en un paciente, es la caída de la capacidad vital más del 10% absoluto. Se requieren biomarcadores adecuados. Por ahora usamos el PANAL. Si vemos PANAL, va a ir mal. Esto no es un diagnóstico clínico. Ayuda mucho a tomar decisiones. No es un diagnóstico clínico y por lo tanto la enfermedad de base, si tiene una R, si tiene una esclerodermia, debe ser bien tratada. Y el manejo integral es lo importante y fármacos antifiróticos existen, Nintedanib con evidencia, pirfenidona con alguna duda, pero probablemente sí tenga alguna utilidad. Y existe un tercer fármaco que ya ha demostrado en trabajos de investigación, que es nerandomilast, que también mostró resultados positivos en este setting de pacientes, pero es un fármaco que todavía no está aprobado para su uso. Muchas gracias.